Buenas noches, eh, estudiantes. Ya al menos tenemos 3 personas. Vamos a empezar para no perder igual el tiempo, es muy valioso. Bueno, mi nombre es Paola Criollo. Yo les voy a dar la materia de gestión financiera, la validación de gestión financiera. Por favor, quisiera que mientras voy dando la clase, ustedes, si es que tienen alguna duda, por favor, no hay ningún inconveniente. Me interrumpen y me hacen la pregunta que necesiten o lo que ustedes les genere duda, ¿no? Entonces vamos solventando durante el transcurso de la clase. De todas maneras, esta clase igual va a estar grabada y va a estar colgada en la plataforma de acuerdo a lo que establece el instituto. Lo único que quisiera que me confirmen es que sí me están escuchando, que el audio es claro para poder continuar. Por favor, ayúdenme con la confirmación. Buenas noches, ingeniera. Sí, el audio está súper claro. Ya listo, muy amable. Entonces, vamos, les voy a compartir la pantalla para ya empezar la clase. A ver, denme solo un segundo. A ver, ahora me confirman si es que pueden ver la pantalla. Yo sí la veo compartida. Quisiera que me ayuden igual ustedes confirmando si es que la pantalla está visible. Sí, la pantalla está visible, ingeniero. Ya, listo. Entonces, bueno, hoy vamos a empezar con una parte fundamental de la gestión financiera. Y el sustento de la gestión financiera viene a ser la información que se obtiene de la contabilidad, ¿no? Entonces, dentro de esto, la información en contabilidad debe permitir a los administradores de un negocio, de una empresa, primero, identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar todas las operaciones y actividades de una empresa. Las personas que tienen algún tipo de negocio o empresa o organización en la cual prestan servicios o tienen o elaboran algún producto o manufacturan algún insumo o alguna materia prima para otro producto, o a su vez realiza alguna actividad de comercio, debe llevar siempre un registro continuo de su actividad económica. Es por ello que siempre es necesario que se implemente un tipo de lineamientos que le permita tener la información necesaria para la evaluación de la empresa. Entonces, la información contable debe servir esencialmente para, aquí tenemos a ver, permítame un segundo que algo está pasando. A ver, ahí estamos. Exacto. Ustedes están viendo las diapositivas, ¿verdad? Perdón, no le escuché. Sí, ingeniera. Ya, listo. Entonces, la información contable
principalmente o esencialmente, ¿qué es lo que permite? Primero, conocer los recursos y obligaciones y todos los resultados de las operaciones de una empresa o negocio. De ahí nos permite también apoyar a los usuarios, apoyar a los usuarios o a la empresa internamente en todas sus fases de planeación, de organización y administración de las actividades empresariales. Nos permite evaluar la gestión de los administradores por medio del establecimiento de indicadores o seguimiento de resultados, tomar decisiones de control a largo plazo, establecer las obligaciones con el Estado, es decir, pagar tributos, impuestos, fijar operaciones de control. Esto va a permitir que la empresa a futuro tenga mejores resultados, pues se va tomando correctivos durante el tiempo, ¿no? Y finalmente, evaluar el impacto social que tiene una empresa, pues esto puede ser un despunte para que la empresa crezca y que tenga una mayor imagen dentro de los consumidores o dentro de los clientes. Entonces, la información contable debe tener cierto tipo de cualidades, siempre buscando la satisfacción de las necesidades de la empresa. Esta debe ser comprensible. A ver, permítanme. Esta siempre tiene que ser comprensible, confiable, útil, clara, pertinente, oportuna, neutral, verificable. También tiene que ser comparable, que eso es lo que principalmente hace la gestión financiera, ¿no? Comparar los resultados. Y debe representar fielmente los hechos económicos de una empresa. Entonces, ¿qué son estos hechos económicos? Estos hechos económicos deben estar siempre documentados mediante soportes de origen interno y externo, debidamente fechados y autorizados por los responsables de la elaboración de la información contable o de los estados financieros. Entiendo que ustedes ya están muy avanzados en materias, por ejemplo, de contabilidad, análisis financiero. Entonces, esta materia viene a ser la recopilación de esa información. Entonces, por eso es que ya vamos a usar bastantes términos técnicos, contables, que son muy familiares para ustedes. Sin embargo, si es que ustedes desconocen estos términos, no hay inconveniente, igual me preguntan y vamos solventando. Prefiero solventar ahora que ustedes se queden con la duda. Entonces, esta información contable debe cumplir ciertas normas. Ustedes igual están al tanto, por ejemplo, de las normas, de los principios generalmente aceptados de contabilidad. Entonces, estas normas básicas están sustentadas en eso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el ente económico. Este es que la empresa tiene que ver con la actividad económica organizada como una unidad, respecto del cual se controlan todos los recursos y debe distinguirse y definirse como un ente diferente de los otros. Entonces, una empresa siempre debe tener su característica y su actividad económica diferente a cualquier otra. Incluso puede ser entre sucursales. Dependiendo qué ámbito de aplicación tenga cada sucursal, podrían tener incluso autonomía financiera y ser diferentes entes económicos. Entonces, una de estas normas es el ente económico. La continuidad. La empresa debe especificar la duración de funcionamiento y operación. Si no fuera así, debe expresarse por medio de notas y una entidad puede llegar a cerrar cuando se dan ciertas características. Pueden ser tres. Una, cuando obtienen pérdidas continuas, deficiencias en el capital de trabajo o flujos negativos de caja continuos, lo que permite, lo que hace o lo que obliga a que los propietarios de la empresa cierren la empresa, pues está generando pérdidas continuas. Otra de las opciones
por las que las empresas cierran es cuando incumplen obligaciones y no puede acceder al crédito y constantes refinanciaciones, es decir, el flujo de dinero mediante créditos o mediante proveedores, igual rotación de materias primas y todo, se cierra. Entonces, este flujo de dinero se ve mermado y la empresa se ve en la obligación de cerrar. La tercera característica por la que las empresas cierran es cuando se le imponen sanciones jurídicas, huelgas o imprevistos naturales, ¿sí? Otra de las normas básicas, la siguiente norma básica es la unidad de medida. Entonces, todos los recursos y hechos económicos deben expresarse en una misma unidad de medida, entendida como la moneda de cada país en la cual opera la empresa. Entonces, esto igual es uno de los principios contables, principios generalmente aceptados de la contabilidad. Entonces, debemos llevar una contabilidad, o en este caso, la información contable, debe estar en función de la unidad de medida, es decir, la moneda que rige en el país. Entonces, en este caso, vendría a ser el dólar. Si estuviéramos en Colombia, sería el peso. Si estuviéramos en Europa o en España, sería el euro. Entonces, depende de cada país. La siguiente norma básica es el periodo. La empresa siempre debe preparar estados financieros durante toda su existencia. Según las disposiciones legales, las entidades deben presentar esta información por lo menos una vez al año. La medición y evaluación, todos los hechos económicos deben ser cuantificados en la unidad de medida y según las disposiciones legales de cada país, establecer los criterios de evaluaciones. En este caso podemos tener el valor histórico en el que se representa el importe original consumido en el momento de la realización de un hecho económico, el valor actual o de reposición en el que se representa el importe del efectivo o su equivalente que se consumiría para reponer un activo o se requeriría para liquidar una obligación en la actualidad. El valor de realización o de mercado ya vendría a ser el que representa el valor de efectivo o su equivalente en que se espera sea convertido un activo o liquidado un pasivo. Y finalmente, el valor presente o descontado es el que representa el importe actual de las entradas o salidas netas que generaría un activo o un pasivo una vez hecho el descuento de su valor futuro en la tasa pactada. Entonces, los estados financieros vienen a ser el medio principal del suministro de información contable a quienes no tienen acceso a los registros de una empresa. Siguiendo con las normas básicas, tenemos el siguiente, que es la esencia sobre forma. Los hechos económicos en una empresa deben ser reconocidos de acuerdo a su esencia o en función de su realidad económica y no únicamente en su forma legal. Entonces, una empresa puede estar constituida como anónima o como compañía limitada, por ejemplo, pero funciona de manera todavía no despunta y está recién en sus primeros años. Entonces, lo que se debe considerar es realmente esta realidad económica, no cómo fue creada o con la visión con la que fue creada la empresa. La realización, otra de las normas de la información contable, que en este caso solo se pueden reconocer hechos económicos realizados. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho puede comprobarse como consecuencia de transacciones o eventos pasados en el cual se tendrá un cambio en los recursos o se presente un sacrificio económico o una diferencia económica, ¿sí? La siguiente norma es la asociación. En este punto se deben asociar con los ingresos de cada periodo los costos y los gastos, puesto que estos son los que realmente dan la certeza de los hechos
de los hechos reales y de los beneficios o pérdidas económicas que se haya generado en un periodo. Entonces, la asociación vincula los ingresos con los costos y los gastos, o sea, les asocia a estos tres conceptos para tener una imagen real de los movimientos económicos o contables de una empresa. El mantenimiento del patrimonio. Aquí se entiende que la empresa obtiene utilidades por sus operaciones. Es por ello que se debe hacer una evaluación del patrimonio financiero y del patrimonio físico. Entonces, el patrimonio financiero, ¿cuál es? El que aportaron los socios o los dueños de la empresa, y el patrimonio físico viene a ser el patrimonio ya operativo con el cual funciona ya la empresa. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con materia prima, maquinaria, insumos. Entonces, ese viene a ser ya el patrimonio físico. La siguiente norma viene a ser la revelación plena. En este punto, se debe informar de manera completa toda la información recabada por la actividad económica para que ésta sea evaluada y analizada correctamente. De esta manera, lo que logramos es precisar la situación financiera, los cambios en el patrimonio, el resultado de las operaciones y la capacidad para generar flujos positivos de efectivo. Entonces, la revelación plena es mostrar toda la información que se haya generado en un periodo contable. La importancia relativa o materialidad. En este punto se considera material cuando su conocimiento o desconocimiento puede alterar sustancialmente las decisiones de los usuarios de la información. Al preparar los estados financieros, la materialidad se debe determinar con la relación que ésta tenga con el activo total, el activo corriente, el pasivo total, el pasivo corriente, el capital de trabajo, el patrimonio o en su defecto todos los resultados del ejercicio que haya arrojado o según corresponda, ¿sí? La prudencia. Cuando no se puede medir de manera confiable y verificable un acontecimiento económico realizado, se debe optar por la posibilidad de sobreestimar los activos y los ingresos o de subestimar los pasivos y los gastos. Entonces, la prudencia en sí viene a ser la manera confiable con la que se registran todos los movimientos contables. La práctica de la actividad. Entonces, en este caso, la satisfacción de las cualidades de la información, la contabilidad debe diseñarse teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por las características y prácticas de cada actividad. De cada actividad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Igual todo tiene que ir en función de la actividad real que está elaborando la empresa. No podemos hacer sobre proyectos o sobre planes que aún no estén en ejecución o no hayan generado sus respectivos ingresos, costos y gastos, que esa era otra de las normas básicas, que era el de asociación. Entonces, ¿por qué para la gestión financiera es importante los estados financieros y la información contable que reflejan estos estados financieros? Los estados financieros aportan siempre los resultados de la información contable. Entonces, tenemos dos estados financieros principales: el estado de resultados y el balance general. Entonces, bueno, ya más adelante igual vamos a ver la diferencia, que ustedes deben tenerlo muy claro,
Por ejemplo, el balance general recoge información de activo, pasivo y patrimonio, mientras que el estado de resultados analiza y recopila toda la información respecto a los ingresos, costos y gastos. Entonces, ¿por qué es importante la información contable en estos estados financieros? Primero, porque nos muestra los recursos, obligaciones y resultados de las operaciones de la empresa en un periodo determinado. Apoya a la gerencia en la planeación, organización y administración. Establece las obligaciones fiscales. En este caso, muestra los recursos, obligaciones y resultados de las operaciones de la empresa en un periodo determinado. Los estados financieros se definen como los documentos o informes que nos permiten conocer y analizar toda la situación financiera de una empresa determinada. Entonces, aquí vamos a tener qué información, recursos a disposición en el momento en el que se quiera realizar cualquier análisis financiero. Nos van a mostrar también resultados obtenidos en diferentes periodos, la rentabilidad generada en esos mismos periodos, así como puede ser la rentabilidad, pero también puede ser la pérdida generada en ese periodo, las entradas y salidas de efectivo y en sí, estos estados financieros vienen a ser los informes que agrupan toda esta información financiera de una empresa en un determinado periodo. ¿Por qué decimos que apoya a la gerencia, la planeación, organización y administración de la actividad empresarial? Pues la función contable, a través de los estados financieros, apoyan a la gerencia en todas sus actividades comerciales y productivas. Además, lo que hace es organizar y administrar todos los recursos. ¿Por qué decimos también que nos permite evaluar la gestión de los administradores de la empresa? Porque de cierta forma, al evaluar toda la gestión de una empresa, se está evaluando cuál fue el desempeño de los administradores, qué estrategias usaron, qué medios o qué recursos ocuparon y cuáles fueron los resultados. Entonces, una herramienta importante en este punto vienen a ser los índices financieros, que estos ayudan a una mejor interpretación de los estados financieros. ¿Y por qué también decimos que es importante que nos permite establecer obligaciones fiscales? Pues a través de la información contable se establecen todas las obligaciones fiscales de la empresa, recordando siempre que estas son obligatorias y en el caso de incumplimiento se puede caer en en graves sanciones pecuniarias o sociales incluso, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante esta información contable. Ahora, la información contable como calidad de información debe tener ciertas características. Primero, debe ser comprensible, o sea, precisamente existen formatos ya establecidos, técnicas. La contabilidad viene a ser una técnica, una ciencia que permite tener una organización organizada y comprensible para cualquier persona que no sea afín a a la empresa incluso y pueda analizar los estados financieros, va a conocer, debe conocer esta información. Útil, como habíamos dicho, en la importancia nos sirve para muchos fines, ¿no? Para temas fiscales, para evaluación de los administradores, para planear, organizar, administrar todas las actividades. Entonces, esta información siempre va a ser útil. Clara, debe estar igual debidamente sustentada y aquí se unirían como que la claridad y la confiabilidad.
¿no? Mientras la contabilidad esté debidamente sustentada y documentada, transparente, la información va a ser más útil y va a ser más confiable también, ¿no? Pertinente, siempre la contabilidad va a ser pertinente porque registra todo movimiento económico. Entonces, al no haber algún registro económico, la pertinencia va a disminuir, ¿sí? Neutral, eh, hablamos siempre en contabilidad, hemos hablado de un activo y un pasivo. El activo tiene signo positivo, el pasivo tiene signo negativo y cuando hacemos un libro diario o un libro mayor, siempre debemos cuadrar en el debe y el haber. Entonces, ese es el principio, igual el neutral y la característica de esta información contable. Siempre debe estar equilibrada entre lo positivo y lo negativo, ¿sí? No puede inclinarse hacia uno u otro lado. Oportuna, la oportunidad, siempre la contabilidad debe estar al día, reflejada en las fechas oportunas. Entonces, este es igual uno de los principios y características de la contabilidad, el registro a diario, por el mismo hecho que esta información es la base para la toma de decisiones y de elaboración de estrategias, incluso muy sensibles de un momento al otro. Entonces, la oportunidad en el registro de esta información y en la obtención de esta información es muy importante. Verificable, esta se ata a lo que habíamos hablado acerca de todos los registros y la documentación que debe estar sustentada esta información, y comparable es ya la fase, digamos, la final, donde la contabilidad nos entrega los estados financieros y mediante esos estados financieros yo puedo realizar un análisis financiero comparando años anteriores, periodos anteriores, o incluso me puede permitir proyectar por medio de presupuestos o se puede hacer proyectos. Entonces, esta característica de comparable de la información es muy importante y se desarrolla como una herramienta muy útil en la toma de decisiones y en la gestión financiera finalmente. Además, la información contable también debe ser la representación confiable de los actos económicos de la empresa. Como les mencionaba, y es muy importante, siempre deben estar documentados mediante soportes de origen interno y externo, todo debidamente fechado y autorizados por los responsables de su elaboración. Otras normas también que contiene la información contable y que son importantes y que ustedes deben conocer para ya el tema de la gestión financiera. eh, por ejemplo, aquí tenemos algunas que ya habíamos visto antes, pero aquí están igual unas nuevas, por ejemplo, el ente económico, la empresa y su actividad económica, la continuidad, que es el tiempo de duración, de funcionamiento y operación, cuando la empresa se va a definir cuando la empresa tiene pérdidas continuas. Bueno, aquí igual era la continuidad que habíamos hablado arriba, de cuánto dura, cuánto tiempo duró o está durando la empresa, ¿no? Porque se puede cerrar. También habíamos hablado de la medición y evaluación del periodo, la realización de la asociación y la esencia sobre forma, esa es nueva, que viene a ser los hechos económicos que deben ser reconocidos de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente su forma legal. Entonces, todo esto, toda esta información contable, nos arroja ahora ya en la actualidad
que ya es automatizado, que todo tiene una mayor agilidad en los sistemas de información contables. Entonces, el propósito básico del sistema de información contable en una organización es proveer información útil acerca de la entidad económica. De esta manera, ¿qué hace? Para facilitar, como les venía diciendo ya hace ratito, para facilitar la toma de decisiones en sus diferentes usuarios. Puede ser como el accionista, el acreedor, el inversionista, los administradores, las mismas autoridades de la empresa, los clientes. Entonces, este sistema de información contable ya viene a integrar a todos, ¿no? Y debería ser una herramienta útil para todos desde su punto de vista. Entonces, en consecuencia, el sistema de información contable de una empresa sirve a un conjunto de diversos usuarios. Se originan de diferentes ramas o subsistemas. Entonces, aquí tenemos 3 subsistemas principales. Se puede abrir en más, incluso depende de la empresa y de la actividad de la empresa. Pero aquí vamos a ver 3 generales, ¿no? Tenemos el subsistema de información financiera, que viene a ser la contabilidad financiera, el subsistema de información fiscal, que es la contabilidad fiscal, el subsistema de información administrativa, que viene a ser la contabilidad administrativa. Entonces, vamos con el primer subsistema, el subsistema de información financiera, que es la contabilidad financiera. Aquí está conformado por una serie de elementos, tales como las normas de registro, criterios de contabilidad y formas de representación de información de usuarios externos. A ver, por favor, me salió un mensaje y quisiera que me ayuden bien. Si es que siguen viendo la pantalla. Tengo un mensaje que se finalizó. Por favor, confírmeme si es que están viendo aún la pantalla y está la presentación. Sí, ingeniera. Ya. Listo. Entonces, bueno, estábamos diciendo que la información financiera está conformado por una serie de elementos como las normas de registro, criterios de contabilidad y formas de representación de información de usuarios externos. A este tipo de sistema de información se le conoce debido a que expresa en términos cualitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad, así como ciertos acontecimientos económicos que le afectan, con el fin de proporcionar información útil y confiable a los diferentes usuarios externos para una correcta toma de decisiones. La información financiera dentro de este subsistema es útil para que los accionistas, inversionistas, acreedores, clientes, analistas, los intermediarios financieros y todos aquellos usuarios externos de la información contable de una organización económica. El subsistema de información fiscal está diseñado para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de las empresas. Respecto de usuarios específicos, aquí vendría a ser el Estado, ¿no? El fisco. Entonces, aquí, por ejemplo, en el país tenemos el Estado y lo regula toda la parte de impuestos, el servicio de rentas internas. Entonces,
En este caso, a estas autoridades gubernamentales les interesa contar con la información de las diferentes empresas, su actividad económica, para cuantificar el monto de utilidad que vayan obteniendo en los diferentes ejercicios fiscales y de acuerdo a las leyes y normativas fiscales en vigor de cada producto o servicio o actividad de la empresa, puedan determinar el impuesto que le corresponde a pagar. Entonces, la información generada por el subsistema de información fiscal es útil para todas las autoridades gubernamentales y en este caso para el Estado, por ejemplo. Sin embargo, la empresa misma es la que genera esta información. ¿Por qué? Porque anualmente, bueno, mensualmente debemos declarar impuestos, anualmente también debemos declarar impuestos, entonces la entidad gubernamental, en este caso el Servicio de Rentas Internas, siempre va a conocer la información contable de nuestra empresa. Entonces, ¿quiénes van a ser los que administren esta información? Van a ser ellos y sin embargo la empresa es la que proporciona. ¿Y por qué proporciona? Por las leyes y reglamentos, normativas que existen en función de los pagos de impuestos y generación de tributos. ¿Ya? El subsistema de información administrativa. Aquí la contabilidad administrativa es un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración. Aquí está orientado a facilitar las funciones administrativas, principalmente en lo que respecta a planeación y control, así como la toma de decisiones. Entre las aplicaciones se encuentra la elaboración de los presupuestos, la determinación de costos de producción, la evaluación de la eficiencia de las diferentes áreas operativas o administrativas de una empresa, así como el desempeño de los diferentes ejecutivos de la misma. Entonces, la información generada por este subsistema es útil solo para los usuarios internos de una empresa, que está representado principalmente por los directivos o por las jefaturas, los jefes, especialmente por los directores generales, gerentes de área, jefes de departamentos, entre otros. Entonces, dentro de cuando ya tenemos esta información contable, ¿qué podemos hacer con esta información? Bueno, aquí tenemos varios subsistemas, hemos revisado varios de ellos, pero ¿qué hacemos con esa información? Podemos hacer procedimientos, anteriormente les había dicho, de comparación. Entonces, esta técnica de comparación consiste en determinar las semejanzas y diferencias existentes que tienen los estados financieros y específicamente el balance general. La idea es examinar su importancia en función de valores absolutos y relativos para diagnosticar las variaciones que se hayan producido de un año a otro año o de un periodo a otro periodo. Para comparar una cuenta, por ejemplo, puede emplearse como referencia el importe total del activo, del pasivo o los resultados. Asimismo, también podemos comparar el total del patrimonio, los balances actuales con los anteriores o comparar también balances de otras empresas o nuestra competencia, ¿no? O alguien que tenga participación importante dentro de mi mercado o dentro de mi segmento de mercado, a través de un estado financiero básico, tal como el estado de cambios de la situación financiera, se presenta ya en esta técnica de comparación un enfoque conveniente para las empresas que se basa ya en el análisis de las variaciones. Aquí podemos usar también indicadores y también podemos hacer ese análisis de comparación. Entonces, el enfoque para el estado de cambio en la situación financiera consiste en analizar los cambios en todas las demás partidas del estado de situación financiera o balance general y clasificarlos en operaciones, inversiones y financiamientos.
Aquí, si queremos hacer un estado de situación financiera o identificar los cambios del estado de situación financiera, podemos partir primero por los dos estados de situación financiera. Es decir, un estado comparativo, o sea, entre dos, ¿no? Para poder comparar y ver cuál es el inicio, cuál es el final del periodo y el por qué corresponde y por qué corresponde esos cambios entre el uno y el otro estado financiero. También se puede hacer lo mismo con el estado de resultados, con el mismo periodo y toda la información adicional, ¿no? Puede ser información operacional, registro de ejercicios. Entonces, en sí, el proceso consiste en analizar las variaciones resultantes del estado de situación financiera comparativo para identificar los incrementos y los decrementos en cada una de las partidas de los diferentes estados, lo cual termina con el incremento o decremento neto del efectivo o el análisis final de los resultados mediante el análisis del estado de resultados. Para realizar este análisis también es importante identificar el flujo de efectivo generado o destinado a las operaciones, que consiste ya en traducir la utilidad neta reflejado en el estado de resultados o flujo de efectivo, separando las partidas incluidas en dichos resultados que no implica desembolsos de efectivo, como los gastos por depreciaciones y las amortizaciones, y la finalidad del estado de cambio en las situaciones financieras es representar toda la información relevante relacionada con el manejo del efectivo, es decir, su obtención y utilización por parte de la entidad o de la empresa durante un periodo determinado y como consecuencia muestra una síntesis de los cambios ocurridos en toda la situación financiera, tanto en balance general como en estado de resultados, es decir, evalúa también la liquidez de una empresa. Todo suena bonito. Hasta ahí, siempre y cuando la empresa tenga esta información, haya cumplido estas normas, tenga todos estos requisitos. Sin embargo, existe o puede existir limitación en la información financiera. Entonces, la información financiera tiene como característica primordial el ser útil, habíamos hablado, ¿no es cierto? Es decir, que nos sirva para lo que fue diseñada, también para tomar decisiones, dado que el propósito fundamental de la contabilidad es preparar información financiera que fundamente el proceso de toma de decisiones de los diferentes usuarios para asegurar la calidad. Es necesario que tenga algunas características básicas que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, la importancia de estos estados financieros siempre se ha enfocado en que a través de ellos los usuarios externos, ya sean acreedores, accionistas, clientes, proveedores, visualicen el desempeño financiero de la empresa. Por ejemplo, si algún individuo que tiene participación en acciones en una empresa, la mejor manera de apreciar qué tan bueno ha resultado su inversión es analizar con detenimiento los estados financieros básicos que ha generado esta empresa X. En muchos casos se podrá complementar su evaluación con los comentarios y gráficas adicionales que pueda agregar algún contenido o algún análisis adicional. El producto final del proceso contable, como habíamos hablado, viene a ser los estados financieros. Entonces, esto nos sirve igual para la toma de decisiones, pero hablábamos que en algunas empresas esta información puede ser limitada, pero ya a nivel de políticas internas, ¿no? Eh, Porque de hecho todas las empresas deben elaborar sus estados financieros, aparte de presentar al servicio de rentas internas, en algunos
en algunos casos que estén regulados por la Superintendencia de Compañías o Superintendencia de Economía y Popular y Solidaria, deben presentar los estados financieros a estas entidades y estas entidades incluso pueden hacer pública esta información. Pero sí puede haber limitaciones al momento de acceder a esta información. Si ya queremos algo más rápido, sencillo o capaz somos nosotros la competencia de una empresa X y queremos para poder hacer este análisis comparativo, entonces este análisis se nos va a dificultar porque la información no vamos a poder obtenerla eh, tan fácilmente. Entonces, esa vendría a ser nuestra primera clase respecto a la información financiera. Lo que quisiera es que en este momento ustedes me indiquen preguntas, qué dudas tienen para poder solventarlas. A ver, por favor, quisiera que me indiquen si estuvo todo claro, qué dudas tienen. En esto de la información realmente es, digamos, el preámbulo de lo que vamos a necesitar, qué información es necesaria para la gestión financiera y bajo qué características y qué normas debe cumplir. Entonces, eso es lo que he tratado de abarcar el día de hoy. La próxima clase ya vamos a ver un poco más ya temas más prácticos. Por ejemplo, ya vamos a analizar el balance de situación, qué es el balance de situación, cuáles son las masas patrimoniales, el patrimonio neto, qué representa, los conceptos y la aplicación, ¿no? Dentro de toda de este mundo de financiero realmente, contable y financiero, que en sí viene a ser la gestión financiera. La base es la información contable, sin embargo, el análisis financiero también es muy importante porque ahora hemos hablado, por ejemplo, de la técnica de comparación, hemos hablado de indicadores que también se puede usar. Entonces, ¿tienen alguna duda? Está abierta la palabra para que ustedes puedan preguntar, consultar, por favor. Entonces, no hay preguntas. Si no hay preguntas, quedaríamos ahí en la clase. Y nos veríamos la próxima clase. Por favor, si es que tienen alguna duda, igual revisen en la plataforma. Están los mismos temas. Si quieren, también pueden adelantar revisando información para que puedan presentar preguntas en la siguiente clase. Listo, Darwin. Me dice que está muy clara la clase. Igual pueden escribir al chat, ¿no? Yo estoy pendiente y
Igual les puedo leer las preguntas. Listo, chicos, entonces quedamos ahí. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena noche y muchas gracias por haber asistido.